Ok, muy bien. En este día voy a mostrarles una cosa. El reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas distintas. El reino de Dios, por un lado, es espiritual. El reino de los cielos es terrenal. Se nos ha manejado que estos dos son lo mismo, pero no son lo mismo. Podrían compartir algo, pero no son la misma cosa. El reino de los cielos, el reino de Dios es espiritual, el reino de los cielos es terrenal. ¿Podría tener algo de lo espiritual? Debería, sí, pero no lo tiene. Ahora, esto lo puede comprobar muy fácilmente con la metodología que yo le di de buscar, por ejemplo, en una concordancia, escribir una concordancia bíblica, Reina Valera Gómez, vamos a usar ahorita esa versión, Reina Valera Gómez, el término reino de Dios. Usted lo busca en una concordancia que le indique todas las ocasiones en las que ese término aparece. El reino de Dios, ese concepto, esa idea, eh, esa frase, como lo quiera ver. Y leer todos los pasajes para que pueda ver qué es lo que está diciendo y qué es lo que no está diciendo en cada pasaje. Empieza a hacer sus notas sobre qué dice sobre el reino de Dios y veo qué dice. Después se va a buscar, hace su lista de todos los versículos, lee los versículos de el reino de Dios, que hablen sobre el reino de Dios, y después se va y busca en una concordancia de una Biblia que sea Reina Valera Gómez, busca el término reino de los cielos y empieza a leer cada pasaje para que pueda realmente entender. ¿Es trabajo? Sí. Ahora, cada pasaje debe de leerlo de perdido unos cuatro, anotar más o menos dónde empieza cada idea. Si va y lee solamente un versículo, por ejemplo, aquí yo tengo Romanos 14, 17, y me baso solamente a este versículo aquí, Romanos 14, 17, podría sacarlo de contexto y decir cosas que no. Entonces puedo leer desde el inicio del capítulo hasta llegar al 17 y un poco después, o puedo leer unos 3 4 versículos antes, por lo menos para darme una idea de qué está hablando unos 3 4 versículos después y saber en qué contexto cae Romanos 14 17. Después voy y leo Mateo 6 33 y me fijo que está diciendo Mateo 6 33 antes y después de ese versículo para poder tomar el contexto. Igual el Mateo, acá hablando del reino de los, nos pasamos al lado derecho, Mateo 11:12, vemos ahí, leemos en Mateo 11:12, qué es lo que está diciendo antes y después. Vamos a Mateo 16:19 después, vemos qué está diciendo y así leemos todos los versículos, pasajes que hablan del reino de los cielos. Este reino de los cielos está dibujado de otra manera en el Antiguo Testamento, pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Y es un reino terrenal prometido a los judíos. Vamos a detallar ese asunto. El reino de Dios es espiritual. Entonces, para que usted pueda comprobar esto, que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos cosas distintas, puede seguir ese simple consejo que le di de ir a una concordancia, ya sea que tenga una escrita completa con todos los pasajes donde aparezca esa terminología, o sea, esa frase compuesta de cuatro palabras, por lo menos en el español, el reino de Dios y el reino de los cielos por separado, cuántos versículos hay de este y en qué pasajes y qué dice cada pasaje y saca sus conclusiones. Luego el reino de Dios
y saca sus conclusiones. Ahora vamos a ver las diferentes características del reino de Dios. ¿Cuáles son las características del reino de Dios? Número uno, está ligado al Dios invisible, al Dios invisible. Número dos, compartido solo con los humanos, es decir, Dios es el único que tiene control sobre ese reino, está solo en sus manos y ha decidido compartirlo con los humanos única y exclusivamente, no con los ángeles, solamente con los humanos. No hay ningún otro ser con el que Él haya deseado compartirlo. Número 3, es eterno. Eso es lo que va a encontrar en todos esos pasajes que le aparezcan cuando teclee aquí o si tiene una concordancia, y hoy que tenemos internet y todas esas cosas, puede ir una concordancia electrónica de Reina Valera Gómez o Reina Valera 1960 y le va a arrojar todas las veces que aparece. Si es una concordancia electrónica completa, tiene que asegurarse que sea completa, porque si le pierde algún versículo por ahí que esté dándole una clave muy importante, entonces eh, podría perder el sentido total de lo que es el reino de Dios. Entonces una concordancia que esté completa. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando usted la abra, ya sea en papel, en un libro o electrónicamente, que sea completa quiere decir que le va a arrojar en una búsqueda o cuando usted vaya a una que esté escrita en libro, le va a mostrar todos y cada uno de los pasajes donde aparecen. Esto aparece solamente en el